Qué bonito es estar en la presencia del Señor, disfrutar cuando Dios nos habla, cuando venimos con esa hambre, esa necesidad de buscar del Señor. Cuando a veces nos damos cuenta que quizás hay cosas que en nuestro corazón están mal y no nos damos cuenta hasta que el Señor empieza a hablarnos. Esta semana hemos estado hablando acerca de escuchar la voz de Dios, hablábamos del teléfono roto. Yo quiero que pensemos, que meditemos acerca qué sucede cuando nosotros ignoramos la voz de Dios. ¿Qué se puede reflejar en nuestro corazón cuando hacemos caso omiso a la voz del Señor? ¿Qué sale de nosotros? Quiero llevarlos a Josué 5:6 y dice la palabra en Josué 5:6. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados habían prometido darles, tierra donde fluye leche y miel, que corre como el agua. Hoy quiero que pensemos un poco acerca de esto. Estas personas se perdieron de lo que el Señor tenía para ellos. ¿Por qué? Porque ignoraron la voz del Señor. Y en ese caminar hicieron cosas incorrectas, se equivocaron en muchas cosas. Hoy el Señor nos va a hablar acerca de la misericordia. Yo quiero que tengan esta palabra muy en mente, porque quiero enfocarme mucho acerca de ella. Mire, ¿cuántas veces nos ha pasado que nosotros decimos, Señor, no escucho tu voz? Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, muéstrame. Señor, necesito tu dirección. Y ahí estamos, de un lado para otro, y quizás estamos acostumbrados a escuchar tanto ruido, o nuestro corazón anhela ver otras cosas que no estamos viendo la voz del Señor ahí. Que el Señor está obrando a nuestro favor, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones están buscando otras cosas y no vemos que el Señor nos está contestando. Y entonces siempre decimos lo mismo, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, háblame, te necesito escuchar. Hay una historia de un tipo que se está ahogando en el mar. Y el tipo está ahogándose y alzando las manos y está clamando al Señor. Y pasa primero una avioneta y le tira una lancha para que él se suba y él, Señor, sálvame, y se va a la lancha. Pasa un helicóptero y le tira una escalera, el hombre, Señor, sálvame. Luego pasa un barco, le tira una cuerda con un salvavidas y el hombre, Señor, sálvame que me ahogo. Y se ahoga el hombre. Y va al cielo todo enojado y está Pedro ahí esperándolo y dice, oh, te estaba esperando. Y dice, estoy enojado. Digo, ¿pero por qué estás enojado? Y dice, 3 veces le clamé al Señor. Y aquí estoy, me ahogué. Le va a decir, bueno, te ahogaste porque quisiste. El Señor te mandó una avioneta con una balsa, un helicóptero con una escalera, un barco con un flotador y no lo quisiste coger. Entonces no fue el Señor, fuiste tú que no quisiste verlo. Y así nos pasa, esa es la moraleja. Estamos tan azarados, estamos buscando, esperando que el Señor nos hable, que no entendemos cuando el Señor nos está diciendo, aquí estoy. Porque estamos, Señor, y el Señor, aquí estoy. Porque quizás queremos escuchar lo que necesitamos oír. Y entonces andamos buscando por todos lados que alguien nos hable por el Señor. Hermanos, que tuve este sueño, ¿qué será lo que me quiere decir el Señor? Hermano, venga usted, ¿por qué no me profetiza lo que pasó? A ver, ¿qué es lo que me quiere decir el Señor? Yo me pregunto, ¿acaso el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos no es el mismo que está en nosotros? ¿Acaso ese Espíritu no nos va a hablar a nosotros? ¿Acaso Dios no nos puede hablar directamente a nosotros? Y no es que pueda haber alguien que pueda corroborar lo que el Señor nos está diciendo. No, porque Dios puede confirmar a través de una persona algo. Miren, no sé si yo les comenté esto la otra vez, pero hace una vez
Cuando recién yo empecé a hacer el programa de Luz y Sal, y ahí pido un permisito a la iglesia para hacer publicidad pública, privada. Y iba a dar una palabra que esta persona me decía, hermano, es una palabra muy fuerte para la iglesia, yo no creo que la vayan a recibir bien. Y me puse temeroso y me puse a pensar y dudaba, ¿será que sí, Señor? Pero yo hago lo que tú me dices, yo escribo lo que tú me das. Y hasta el último momento yo estuve dudoso, pero di la palabra. Y ese jueves, cuando estaba aquí orando, se me acerca una persona y me dice, el Señor dice que cuando te dé una palabra, no tengas temor, que Él te respalda. Eso fue una confirmación para mí. Mira, yo sentía que los pelos se me ponía la piel de gallina porque no lo podía creer cómo el Señor me hablaba de clarito. ¿Y qué hubiese pasado si yo no hubiera dado ese mensaje? Ese día se me acerca una persona y me dice, hermano, yo no me había dado cuenta que estaba tan equivocado y que estaba orando tan mal. Ahí entendí que yo había hecho la voluntad del Señor. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiera dado? Ustedes saben que hay una persona que no le fue muy bien cuando desobedeció la voz o el mandato de Dios. Yo estoy seguro que todos ustedes saben quién es Jonás, ¿verdad? Mire, yo me acuerdo de Jonás cuando era pequeño porque a mí me enseñaron que a Jonás se lo tragó una ballena. Y entonces yo empecé a bajar mi imaginación. 3 días, 3 noches en el estómago de una ballena. ¿Cómo será ese man? ¿Qué estará haciendo ese man dentro de una ballena? Uy, solo era feo. ¿Qué estará haciendo ese man allá? De pronto contando, viendo telarañas. Es más, les voy a abrir mi corazón, pero esto que les voy a decir se queda entre nosotros. No voy a decir allá afuera porque me van a hacer bullying. Yo relacioné a Jonás con Pinocho y Gepeto. De pronto los que tienen de 25 para abajo no me van a entender, no saben quién es Pinocho o Gepeto, pero nosotros los de 25 para arriba sí. A Pinocho, Gepeto era el papá de Pinocho, a Gepeto se lo traga una ballena, Pinocho se va con un grillo, se meten al mar, buscan la ballena, se los traga la ballena y prenden una fogata y la ballena los bota por la parte de arriba. Y ahí decía, bueno, quizás eso es lo que pasó con Jonás. De pequeño yo no sabía por qué la ballena se había tragado a Jonás. Cuando yo vengo a los caminos del Señor, cuando yo empiezo a estudiar la palabra, a escudriñar, me doy cuenta por qué es que la ballena se había tragado a Jonás. Jonás era un profeta, y son 4 capítulos de este libro, y lo vamos a parafrasear un poco. Les voy a contar un poco acerca de la historia de Jonás. El Señor le dice a Jonás, hermano, váyase a Nínive, que yo necesito que usted le diga a esta gente que se arrepienta. Porque si no se arrepienten de su mal proceder, pailas, se van a morir. Y Jonás decía entre sí, no, hermano, esos males que se mueran todos por pecadores. Mejor dicho, que no quede ni uno. Yo no voy por a perder mi tiempo con ese poco de pecadores, que se mueran todos. Y se va y coge un boleto, cambia el barco, se va para Tarsis. Y luego empieza el mar y los marineros, ¿qué va a pasar aquí? Nos vamos a morir. Y alguien dice, es por culpa de Jonás. Así que Jonás, chumbulum para el agua, tuki tuki lulú con el man, se lo traga una ballena. Y el hombre, en su desespero, hace una oración tan bonita que se la recomiendo. Lean el capítulo 2 de Jonás. Y en esa oración el Señor lo escucha, la ballena lo vomita, él llega a Nínive y va y le dice, hermanos, en 40 días esta ciudad se va a destruir. Y yo creo que Jonás diría, bueno, voy a hacer lo que el Señor me dijo, pero yo sé que esos manes se van a morir, aquí no se salva nadie, es mejor que ni se salve nadie. Y el pueblo se pone triste, se empiezan a romper la vestidura, se ponen ceniza y el rey escucha el alboroto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice, no, que en 40 días, no, ¿cómo así? No, todo el mundo a ayunar, hasta los animales a ayunar. Dice el rey, ¿quién sabe si el Señor se arrepienta y nos perdone? Así que Dios ve que el pueblo se arrepiente y los perdona. Y Jonás se ha pegado la enchichada del siglo. Y le dice, sí, hermano, yo por eso me fui para Tarsis, porque yo sabía que usted era un Dios de misericordia y los iba a perdonar. Misericordia, ¿se acuerdan que les hablé de esa palabra? Una palabra que debiéramos nosotros de tener, pero a veces nos falla esa misericordia, ¿verdad? Así que el hombre se enoja, se enchicha,
Pero aún así dice, bueno, me voy a quedar acá a ver qué sucede. El hombre tenía la ilusión de que, bueno, que se mueran todos esos por pecadores. Así que se queda descansando. Yo me imagino como así en una lomita, en una colina, mirando al fondo de la ciudad. Y Dios permite que una planta grande, bonita, crezca y le dé sombra. Y a Jonás le gusta la planta. ¡Wow! ¡Qué planta tan chévere! De pronto hasta cojo un hijito y lo llevo y lo siembro en mi casa. Así que al otro día el Señor manda un gusano. El gusano se come la mata, se pudre y manda un calor de esos soles como los de aquí de Houston que están pasando ahorita. Y este tipo estaba desesperado, dice que la cabeza le ardía. Yo me imagino que el hombre era medio calbongo, porque decía que la cabeza le ardía. Y otra vez se me enchicha el muchacho, se enoja ese man y dice, yo mejor me hubiera muerto. Y el Señor riéndose le dice, Jonás, ¿pero qué te pasa, Jonás? Cálmate, Jonás, te va a dar algo. Se te va a alborotar esa úlcera, relájate, cógelo suave, ¿por qué te enojas? Y Jonás enojado dice, es que estoy harto. Y le dice, a ver, ¿estás enojado? ¿Estás triste? Porque sequé una mata que tú ni siquiera sembraste. ¿Acaso tienes tú misericordia de esa mata y no voy a tener yo misericordia de 120,000 habitantes que no saben lo que está a la izquierda de la derecha? Misericordia, ¿verdad? Esa pequeña palabra, pero con un significado tan grande, tan grande. Dios le da una lección a Jonás que yo estoy seguro nunca olvidó en su vida. Es una lección que nosotros podemos aprender hoy en día. Primero, vemos cómo la voluntad de Dios se cumple porque se cumple. Jonás decidió cambiar y el Señor le dijo, no papito, usted va acá donde yo lo mandé. Así que camine y haga lo que yo le dije. Y la segunda, ver cómo el Señor algo tan sencillo como una planta la utilizó para darle una enseñanza de misericordia. Algo que a nosotros se nos ha olvidado como iglesia. Y cuando yo digo iglesia no me refiero a comunidad de gracia, estoy hablando de la iglesia en general, cada uno de nosotros. Escuchaba en esta semana a un predicador y daba un ejemplo que me dio risa porque me acordé de mi época de juventud, de niñez, cuando estábamos en primaria. A nosotros que nos gustaba mucho jugar el fútbol, ¿verdad? Y entonces sabía que se armaban los dos equipos. Y entonces estaba el capitán de uno y el capitán. Entonces usted escoge uno y usted escoge el otro. Yo cojo a este, yo cojo a este. Cada uno quería coger el mejor. Y estaba el más malito que era. Ponía cara de ternero degollado porque nadie lo cogía, nadie lo tomaba. Venga, juegue conmigo. Y decía, no, mano, usted está malo que ni siquiera ha regalado. Usted quédese por ahí y pase la pelota cuando la pelota salga. Yo no era muy buen jugador, pero sí era muy vivo. Yo llevaba el balón, así que o me dejaban jugar o no había pelota. Entonces ahí estaba yo y me aseguraba. Pero viendo este ejemplo, yo decía, aún desde pequeños, el ser humano por naturaleza es falto de esa misericordia. Lo vemos hoy en día a través del bullying, cómo los niños se sienten señalados, vemos todas las cosas que suceden hoy en día por falta de esa misericordia. ¿Qué se nos olvida a nosotros? A veces se nos olvida a nosotros de dónde nos sacó el Señor. Estamos aquí, cumplimos, venimos los jueves, venimos los domingos, cumplimos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos al grupo, a la célula, ¿verdad? Los miércoles, los viernes, pero a veces señalamos. No, pero es que el hermano dijo, no, pero es que este sí no va a cambiar. No, pero es el mismo de siempre, otra vez está orando por lo mismo, pidiendo por el mismo pecado. Ahí está pintado el man. Señalamos a los de afuera, ¿verdad? Señalamos al borracho, señalamos a la prostituta, al drogadicto, al mentiroso, a todos ellos. Pero nosotros aquí no, nosotros aquí estamos bien. Ahora, aún dentro de la iglesia, nos estamos tirando los unos a los otros. Estamos dándonos palo unos a los otros, juzgándonos y señalándonos unos a los otros. Se nos olvida un poquito de esa misericordia. Esa es la misericordia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que se nos ha olvidado. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Te has preguntado o nos hemos preguntado por qué estamos nosotros aquí sentados hoy?
¿por qué decidimos escoger o venir a la presencia del Señor? ¿Por qué buscar de su voz? ¿Por qué la necesidad de Él? Esta misericordia de Dios tan grande, tan enorme que tiene en su corazón. Mire, Él dice en su palabra en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. ¿Por qué Dios hizo eso? Por misericordia. Dios podría decir, ¿sabe qué? Estoy cansado de toda esta mano de pecadores, me están prometiendo que van a cambiar y nunca cambian. Me dicen que van a dejar el trago, duran 2 semanas y se vuelven, que no van a decir mentiras y siguen diciendo mentiras. ¿Sabe qué? Paguemos el switch y vámonos mejor, como se dice. Como decía Jonás, que se mueran todos, que no salve ninguno. Y a veces a nosotros nos pasa eso. A nosotros se nos olvida qué hay allá afuera. ¿Qué es lo que hay allá afuera? Afuera hay un mundo preso del pecado, de la mentira, de la envidia, de las drogas, los pleitos, las contiendas, todo lo aquello que se llama pecado. Afuera hay un Nínive. Eso es lo que hay allá afuera. Nosotros tenemos el poder de escoger. Podemos ser como Jonás. Simplemente decir, Señor, acaba con todo eso, que los que estamos aquí estamos bien. ¿Verdad? Cero misericordia. Podemos desear por todas esas personas mal. A veces nos rendimos con las personas. A veces no queremos tratar más con ellos. Quizás tengamos un tío, un primo, un hijo, una hija, un papá o una mamá, un hermano, una hermana, un amigo, alguien que aún todavía no conoce del Señor. Y nosotros nos damos por vencidos y dejémoslo, ya me cansé. No más. Mira, esta palabra me ministró tanto porque algo parecido me pasaba a mí. Yo he estado orando con alguien muy, muy especial, muy, muy cercano a mí. Y me cansé. Decía, esto es luchar contra la corriente. Y a veces ni los volví a llamar. Y decía, el Señor me recordaba, me los trajo a la mente y decía, wow, ¿dónde está mi misericordia de verdad? Mi deber es seguir orando por ellos, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de estas personas como lo tuvo conmigo. ¿Dónde estaba yo antes? En Nínive. ¿Dónde estábamos nosotros antes? En Nínive. Allá estábamos echando paso, echándonos los guaritos, mintiendo, haciendo pleitos, echando bochinche, atacándonos los unos a los otros. Vivíamos en Nínive hasta que la misericordia del Señor nos alcanzó. Nosotros podemos ser como ese Jonás o como Santiago y Juan. ¿Se acuerda cuando estaba con los discípulos en Lucas 9, 54, 56? Cuando sus discípulos Santiago y Juan vinieron a ellos, le dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Esta es la versión Dios habla hoy. La Reina Valera dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y el versículo 56 nos tiene que despertar a todos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Wow. Jonás estaba equivocado. La Biblia no habla mucho del profeta Jonás en su juventud, de quién era Jonás, qué hacía Jonás antes. Santiago y Juan eran personas comunes y corrientes antes de conocer al Señor. Pero qué pronto se les olvidó la misericordia. A veces nos pasa a nosotros eso. Qué pronto se nos olvida la misericordia. Señor, yo estoy bien y los demás, cada uno, como dice el americano, every man for himself. Que se salve quien pueda. ¿Acaso el Señor no nos ha mandado a predicar la palabra? Pero es que yo no soy pastor ni soy predicador.
Mijo, con su testimonio, cuando esté en el trabajo, cuando usted le hable a alguna persona, cuando alguien empiece a hablar mal y usted siga siendo usted. Cuando tengan problemas y digan, yo me acuerdo que este man con el que yo trabajo, él siempre habla de Dios. Voy a buscarlo. Hermano, estoy teniendo este problema, ¿será que usted puede orar por mí? Claro, hermano, venga. Que nosotros brillemos, que seamos diferentes. Que cuando ellos se equivoquen, nosotros los veamos con ojos de misericordia. Que en vez de juzgarlos, nos veamos donde estábamos nosotros antes. Wow, ese era yo antes. Señor, gracias por tener misericordia de mí. Gracias, porque si tú no hubieras tenido misericordia de mí, quizás yo estaría peor que esa persona ahorita. Eso se nos olvida mucho. A veces venimos y nos damos golpes de pecho aquí, pero miramos a los de atrás y digo, no, es que eso sí, la verdad, merecen que le boten la llave. Y no estoy diciendo que nosotros alcahueteemos el pecado y que convivamos con el pecado, porque soy muy tajante en eso. Dios no ama el pecado, no habita donde hay pecado. Y el Señor llama al pecado, pecado. Eso no tiene disfraz, eso no se puede cambiar. Eso es así. Lo que estoy diciendo es que nosotros los amemos a ellos. Están equivocados, claro. Pero ellos en este momento son presos, son esclavos del pecado, como lo fuimos nosotros una vez. Pero gracias a su infinita misericordia, hoy estamos libres. Amén. Yo les hice una pregunta hace un ratico, les dije, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nosotros decidimos buscar al Señor? ¿Por qué dijimos, Cristo, te recibo en mi corazón? ¿Por qué dijimos, te necesito? Te voy a dar la respuesta. Juan 6:44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Wow. Yo no estaba sentado un día en la casa aburrido y decir, ¿sabe qué? Estoy como cansado de la bebeta, de la rumba, de la mala vida. Voy a irme de los aleluyas a ver cómo me va por allá. De pronto hay cosas chéveres por allá. Vamos a ver qué nos inventamos. No. La palabra dice que nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Él es el que nos trae con cuerdas de amor. Es el Señor el que nos trae. Lo acaba de decir aquí el Hijo. Lo dice el Señor. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae primero. ¿Qué hizo Dios? Tocó nuestro corazón. Entonces, estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Nosotros no merecíamos estar aquí. Ustedes se imaginan un partido, Satanás va a escoger su equipo y aquí está Dios, va a escoger su equipo. Estamos hablando nosotros imaginando que fuéramos nosotros un Jonás o un Santiago o un Juan en esa época. Y el Señor diciéndole a Satanás, al viejo viru, al viruña, le decimos nosotros al chamuco en Colombia. Le diga, hermano, escoja 5 de una, le doy que escoja 5 del viruña. No, 5, yo cojo los mejores. Y según nosotros pensando que Dios diría, no, pues listo, yo cojo, este no, este es pecador, esta no, esta es prostituta, este no, este es tramposo. No tengo a quién escoger. Y el diablo, no, ya ganamos, ¿sí ve? Ganamos por W. Eso pensaríamos nosotros, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios de misericordia, dice, no. Momento, viejo. Usted ya perdió. ¿Acaso usted no sabe que mi amor por el mundo es tan grande que yo di a mi hijo, a mi único hijo, y por su sangre derramada en la cruz, todos ellos son salvos? Por eso dice que todo aquel que venga a un arrepentimiento es salvo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso dice, Él está tardando en venir. No porque Él no tenga nada que hacer, es porque Él no quiere que nadie se pierda. Es porque en su infinita misericordia, Él nos está dando una y otra oportunidad, esperando a que nosotros nos decidamos. Él puede acabar con esto ya, pero no lo quiere hacer. Él tiene misericordia, no solamente del grupo que está aquí. El Señor Jesús no murió por los que estamos aquí y los que están viendo por video.
Nosotros somos parte de los millones y millones y millones de almas por los cuales el Señor murió. ¿Pero para qué? Para que todos seamos salvos, para que ninguno, absolutamente ninguno, se pierda. Eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de nosotros. Nosotros a veces luchamos con esto. Luchamos y nos damos por vencidos. ¿Cuántos de nosotros no oramos por un hijo, un hermano? ¿Cuántos no luchamos y estamos ahí quizás 1 hora, 2 horas orando por alguien? Y de repente esta persona está diciendo, amén, hermano, usted tiene toda la razón, sí, sí. Y después lo volvemos a ver en lo mismo. Yo tiro la toalla, me doy por vencido. ¿Cuántas veces a nosotros nos vinieron a hablar de Dios? ¿Cuántas veces alguien se acercó a orar por nosotros? Y nosotros en nuestra ignorancia nos reíamos, nos burlábamos, les llamábamos nombres. ¿Cuántas veces de una u otra manera el Señor estuvo hablándonos, diciéndonos, aquí estoy? ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios aún para trabajar para su obra? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, hey, es tiempo de que te levantes? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ve y ora por aquel, ayuda a aquella? Y han podido más nuestros intereses personales o el temor. Nos ha ganado y hemos obviado el llamado del Señor. Hemos ignorado lo que el Señor está haciendo en la vida de nosotros. No hemos entendido cuando el Señor nos está hablando. Tenemos tanto ruido a nuestro alrededor que no podemos escuchar ese sonido apacible, porque queremos ver una zarza ardiendo para poder ver que es Dios. O sea, estamos tan acostumbrados a lo natural que no lo podemos ver en lo espiritual. Y Dios es espíritu. Y para buscarlo, tenemos que buscarlo en espíritu. Y tenemos que creer. Tenemos que creerle al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? ¿Cómo hago para escuchar esa voz? Bueno, lo vamos a hacer a través de tener una intimidad con Él. ¿Y cómo tenemos esa intimidad? Escudriñando las Escrituras, leyendo la palabra, metiéndonos con el Señor, doblando nuestras rodillas, quebrantando nuestro corazón, conociéndolo. No lo vamos a conocer viendo Netflix. Y no tengo nada en contra de Netflix. Si usted quiere ver su programa de televisión, véaselo. Nosotros con mis hijos nos sentamos a veces. Hay un programa que nos gusta mucho, es Chicago Med, Chicago PD, Chicago Cops. Son 3 programas de Chicago. Nos recuerda pues las cosas de Chicago y es un tiempo donde compartimos con ellos. Me disfruto con mis hijos viendo un partido de fútbol. Me lo gozo todo. Estos manes me están hablando de nombres de aquel jugador. Yo a veces ya ni me acuerdo qué jugadores son, pero tengo ese tiempo para compartir con ellos. Entonces, hagámoslo, pero la prioridad tiene que ser Dios. Como dice la palabra, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para que tú compartas, pero también hay un tiempo especial que le vamos a dar a Dios. Y a Dios le tenemos que dar siempre lo primero, lo mejor, ¿verdad? Porque es Dios. Así lo vamos a conocer. Ahora, conocer o escuchar la voz de Dios no es que el Señor nos habla lo que nosotros queramos oír, sino lo que el Señor tenga para decirnos a nosotros. No es lo que yo quiera ver, sino lo que el Señor me quiera mostrar a mí. Aquel tipo se ahogó porque no podía ver. No entendía que el Señor le estaba mandando las señales. Muchas veces nos ahogamos nosotros en nuestros propios problemas y el Señor nos está poniendo la solución en la mano. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos su voz o porque no entendemos su voz, porque nuestra mente está tan acostumbrada a otras cosas que no escuchamos cuando el Señor nos está hablando. La pastora decía algo muy cierto la semana pasada. Oír y escuchar no es lo mismo. Oír, yo oí un ruido por allá. Escuchar es
dejarlo todo, detenerlos y poner atención a lo que nos están diciendo. Por eso el Señor dice, escucha que te estoy hablando. Escucha que te estoy hablando. No ignores cuando te hablo. Porque a veces cuando nosotros ignoramos, no nos damos cuenta que el Señor quiere decirnos algo. Y Él tiene el control. Dios siempre tiene el control. Y Él sabe absolutamente todo de nosotros. Mire, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y el pastor tocó el tema de Abraham con Abimelech el domingo pasado. Yo ya había armado mi prédica, no le copié, pero estamos en el mismo espíritu, que es lo bonito, es lo que uno dice, wow, Señor, qué lindo cuando tú hablas, porque estamos en el mismo sentir. En Génesis 20, del 5 al 7, el Señor está en esta situación con Abraham y Abimelech, y Abraham le da miedo de que lo vayan a matar por culpa de Sarai, que era bonita, ¿verdad? Y se le ocurre decir una mentirita pequeña. Él dice media mentira, media verdad, porque sí, Sarai era media hermana de él, pero también era su esposa. Entonces él dijo la verdad que le convenía, sin importar que estaba entregando a su esposa en bandeja de plata. Entonces en Génesis 20, del 5 a 7 dice, Abraham mismo me dijo que la mujer es su hermana y ella también afirmó que él es su hermano. Así que yo hice todo esto de buena fe. No he hecho nada malo. Y Dios le contestó en el sueño, yo sé muy bien que lo hiciste de buena fe. Por eso no te dejé tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Qué interesante como Dios le dice, por eso no te dejé tocarla. Abimelech era el rey. Él decía, me gusta esa, llévelas para acá. ¿Quién decía que no? Era el rey. Él lo escogía. Y Sarai no iba a estar ahí con él solamente acomodándole la almohada ni echándole un cuento, no. Todos sabíamos lo que iba a pasar. Pero él puso en el corazón de Abimelech no desearla, no hacer nada con ella. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Por eso dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae primero. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hablarnos hoy? Él está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Él está hablando a la iglesia en general. Nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos trajo. Que no falte la misericordia. La voluntad de Dios se cumple porque se cumple. Miren, Dios siempre tiene el sartén por el mango. O sea, Dios, número uno, no se equivoca. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces hemos dicho que en medio de ese propósito tenemos que pasar un desierto que nosotros nos encargamos de alargar con el tiempo. No tiene que ver nada con la voluntad del Señor o con lo que el Señor nos permita a nosotros, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos da a nosotros el libre albedrío, pero van a haber momentos específicos donde el Señor va a querer que nosotros hagamos algo y nos va a incomodar y nos va a hacer que nosotros cumplamos ese propósito, porque todo es del Señor. La plenitud, la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Por Él fueron hechas todas las cosas. El Señor quiere que nosotros nunca nos olvidemos primeramente de dónde Él nos sacó. El Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a que creamos en Él. Busquemos la presencia del Señor. Creámosle a Dios. Y para creerle a Dios tenemos que aprender a escuchar su voz. Y cuando Él nos hable, hacerle caso. No hagamos lo que hizo Jonás. No nos desviemos del llamado del Señor por
no querer hacer la voluntad de Dios. Cuando yo leí a Jonás, porque lo había leído varias veces, siempre pensaba en Jonás como el desobedecer a Dios, el no hacer caso a Dios. Pero el Señor me habló tan clarito de la misericordia. ¿Dónde se queda la misericordia? Porque Jonás quería que 120,000 personas se murieran. Él pudo haber dicho: Señor, ¿acaso no habrán 5? ¿Acaso no habrán 40? ¿Acaso no habrán 10? ¿Acaso no habrá uno? ¿Destruirás a un pueblo por uno? Él lo pudo haber hecho, pero él decía que se mueran todos. A veces nos pasa a nosotros eso. Nos metemos tanto en nuestra necesidad, en nosotros aquí, que se nos olvida el Nínive de afuera. Y se nos olvida que hace poquito estábamos en Nínive y ahora estamos acá, en el bus de los salvados. Y estamos aquí tranquilos. Pero Dios tiene algo grande para nosotros, iglesia. Miren, termino con este versículo en 1 Samuel 12:15. Pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. El no acatar la voz de Dios trae consecuencias. A Jonás se lo tragó una ballena. Y la misericordia del Señor, a través de su oración, le permitió ver ese amor, esa misericordia. Hoy el Señor quiere que nos llevemos esta enseñanza. Tengamos amor por las personas de afuera. Veamos a las personas de afuera de la misma manera que estábamos antes. Así como el Señor nos vio a nosotros, así los vi a ellos. Mostremos el amor de Dios, el amor de Cristo.